Buenas tardes, estimado público. El día de hoy abordaremos un tema sensible en la moral social. Nos encontramos con la trabajadora social Leanne Mendoza, graduada de la Universidad de La Guajira y activista de los derechos humanos, y su presentadora María Inés Polanco. Hoy vamos a hablar sobre la violación de un derecho fundamental que debe ser castigado. Nuestra intervención girará en torno al trabajo infantil, como consecuencia de un Estado que enriquece al rico y empobrece cada vez más al vulgo. De esta manera, es primordial comprender que nosotros como proletariado jamás estaremos en condiciones de competir con los burgueses, porque no tenemos el prestigio social, el linaje azul, las conexiones y mucho menos el pacto social. Que sí tenemos como pueblo empobrecido, un estado de agonía incomprensible, de absoluta meritocracia, que queda indudablemente en la deshonra del cansancio, por la movilización social y la tan esperada trascendencia social. Quiero sentir tu protección y abrazar tu corazón, oír palabras de amor que me hacen ser niño, corredor y juguetón. No más trabajo infantil, no explotes más, debo vivir, jugar hasta cansar, mis derechos proteger, ir a la escuela y estudiar. Quiero soñar y despertar en un mundo de colores donde yo pueda brillar. Quiero soñar y despertar en un mundo de colores. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Polanco. Es un honor y me emociona demasiado hacer una aportación al objeto de estudio, claramente desde una perspectiva como graduada de Ciencias Sociales y activista de los derechos humanos. Es sumamente preocupante y negligente, de hecho. En un panorama global, según Manos Unidas, en 2023 hubo más de 160 millones de niños en condiciones de trabajo infantil. En suma a lo anterior, en América Latina, según UNICEF, en 2021, se considera que aproximadamente 8.2 millones de niños entre 5 a 17 años trabajan, y se estima que el 33% son niñas. Entonces, señorita Mendoza, ¿qué tiene que ver todos estos antecedentes con Colombia? O más bien, ¿nos podría explicar cómo aterriza eso en nuestro contexto regional? Como seres humanos y seres sociales, indudablemente nos afecta. Es decir, según el Heraldo, en 2016 especifica que la costa colombiana representa el 77% de los casos de explotación infantil. Esto va ligado al mismo tiempo a la normalización de la explotación infantil en el ámbito social y cultural. Lo triste, según Vega en 2016, es que en una sociedad ideal, en un mundo utópico, lo correcto sería ver a los infantes estudiando y claramente no ignorar dicha circunstancia, solo para generar ingresos extras a la familia. Es comprensible todo lo anterior, pero antes de exacerbar en el escrutinio público, señorita Mendoza, me encantaría que nos explicara qué es el trabajo infantil y por qué este problema social impacta tanto de forma negativa el talento humano de una nación. Por supuesto que sí. Según el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el trabajo infantil es toda actividad que realiza un infante que no cumpla con la edad mínima de admisión al empleo, claramente establecida por la legislación nacional, impidiendo así la educación, su pleno desarrollo individual y social. En base a esto, ¿será que podemos inferir entonces que las causas del trabajo infantil son pobreza, discriminación, falta de acceso a una educación de calidad, baja tasa de educación en los padres, bajo salario de los padres, alta tasa de natalidad y la cultura? Por supuesto, claro que sí. Y por consiguiente, las consecuencias serían la perpetuación de la pobreza, los efectos psicológicos en los infantes, el impacto en la salud física
y mental de los niños y niñas, la deserción escolar y la violación de los derechos humanos y fundamentales. Entonces podemos inferir que por eso María Virginia en 2010 resalta que el trabajo infantil priva a los niños de su relación emocional en la edad temprana, limitando no solo su potencial, sino su vida digna. Exactamente, perjudicando así su desarrollo psicológico y físico. Y todo eso fue a nivel regional, internacional y global. Pero si por casualidad no nos toca porque no es palpable en nuestra vivencia, el claro ejemplo del estado de vulnerabilidad y empobrecimiento de un infante que esté en condiciones de trabajo infantil es observar el mercado nuevo o el mercado viejo de Riohacha. Esto sucede, no es lejano a nuestro tejido social. Claro, es un problema social demasiado antiguo, como para decir que mañana se creará o se implementará una política pública. Pero también es necesario entender que como ciudadanos estamos en el deber de hacer velar por los organismos gubernamentales, por el cumplimiento no solo de nuestros derechos básicos, sino nuestros derechos fundamentales que han pactado internacionalmente, e incluso las obligaciones que el Estado tiene con su pueblo trabajador. Así es, doctora Polanco. Tengo una historia que me encantaría compartir. Es el ejemplo claro para los oyentes sobre la preocupación innata de esta situación. Me gustaría saber si puedo compartirla. Claro que sí, señorita Mendoza, si estamos aquí puestos para escucharla. Contexto general: una familia étnica donde los padres no accedieron a la educación, apenas si pueden hablar el español, porque claramente son hablantes de su lengua materna. El sustento de esta familia matrilineal es el campo, la cosecha y sus artesanías. Pero es más que obvio que al estar en una ciudad turística y no tener una conciencia de cuánto vale su trabajo realizado, los precios son sumamente baratos a comparación del mismo material, uso y labor de grandes empresas o emprendimientos pequeños que compran y revenden sus trabajos. Volviendo al tema principal, los ingresos de la familia ni siquiera llegan al salario mínimo, pero tienen 4 hijos en edades de 7 a 13 años. Ellos estudian en un colegio rural en la zona que viven, claramente un colegio étnico. Estudian, se desarrollan en un contexto de aprendizaje, juegan, ríen y comparten con otros niños. En un caso extremo, uno de los padres sufre un accidente. O simplemente el rebusque de los padres no alcanza para mantener una familia de 6 miembros. De hecho, 8 si contamos a los abuelos. ¿Qué sucede entonces con estos niños? Todos son sanos. Según su cultura, ya superan los 5 años de edad. Ya pueden aportar a las responsabilidades de la casa. No es necesario que continúen con la educación, cuando ni siquiera tienen para subsistir el hambre. Los 2 hijos mayores entonces se ven obligados a renunciar a la escuela para ayudar con los gastos de la familia. La hija mayor de 13 años, que cursaba 7º, dejó aislado su sueño de convertirse un día en maestra. Y el hijo de 11, que esperaba terminar el bachiller antes de ayudar a su familia con el sustento, también. En un caso ideal, los 4 hijos no dejan la escuela, pero en muchos es así. En un caso ideal, los hijos mayores no deben convertirse en mártires estudiantiles para lograr comer pan en la noche. ¿Y entonces qué sucede con ellos? Se ven obligados a trabajar en el mercado, en un contexto de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución y trato inhumano a los infantes en condiciones de trabajadores. Con el paso del tiempo, las deudas crecen, la inflación aumenta, lo que ahora eran 4 salarios pasan a convertirse otra vez en 2,
vuelve la misma situación. Los hijos que antes tenían 7 y 9 hoy comprenden una edad de 10 y 12. Deben dejar la escuela para ayudar con los gastos de la casa. Con mayor razón los gastos de sus abuelos que ahora están enfermos. En un caso ideal, esos 4 niños no debían perder la fe de volver o nunca haber dejado de ir a clases. Los mayores saben que no van a volver y los menores tienen la esperanza de hacerlo algún día. Los grandes han vivido situaciones de violencias tan fuertes que la esperanza de un día mejor se esfuma. La creencia de una sociedad equitativa se ha vuelto repugnante. La protección hacia las infancias que tanto se elogian los gobiernos ha pasado a ser un chiste, del cual se ríen de forma amarga. El rebusque de los 6 comprende tan solo 1.900.000 pesos para cubrir los gastos y la canasta básica de 8 personas y un bebé en camino. Para finalizar mi intervención, la pregunta va dirigida al público. ¿Qué sonrisa es más bonita que la de un niño aprendiendo algo nuevo? Dicen que los niños también tenemos derechos, del 1 al 9, palabras y hechos, yo también. Dicen que los niños también tenemos derechos, del 1 al 9, palabras y hechos, yo también. Quiero saber, uno es el derecho de poder ir a la escuela, 2 es tener casa y un lugar donde me quieran, y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme. Hoy sé que aunque soy pequeño. En conclusión, a todo lo que hemos dicho anteriormente, creemos profundamente que una sociedad construye el talento humano en su nación, que no podemos permitir que el acceso más grande que tiene el país, como bien ya sabemos, son los niños, se vean afectados por situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Un niño que esté trabajando y no estudiando es la suma de un gran porcentaje de profesionales que no lograron desarrollarse para ejercer y brindar un desarrollo profesional en el país. Se comprende entonces que es una población que crece cada día más hacia la pobreza extrema.